Un pastor alemán maltrecho cojeando solo a través de una ventisca. Sin placa, sin sonido, solo dolor en sus ojos y sangre en la nieve. La mayoría de los autos viraban. La mayoría de las personas miraban hacia otro lado. Pero él no. El oficial Jack Monroe, nuevo en el pueblo, aún perseguido por un compañero que no pudo salvar, pisó los frenos. Salió a la tormenta, sin saber que lo que este perro lo llevaría a descubrir cambiaría todo. Una prisión secreta. Un oficial desaparecido, dado por muerto hace mucho tiempo, y un vínculo que desafió órdenes, tiempo e incluso el miedo mismo. Lo que sucedió después restaurará tu fe en la lealtad, el amor y el coraje silencioso de aquellos que nunca se rinden. Antes de comenzar, presiona el botón de me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campana de notificaciones, porque historias como esta te encuentran cuando más las necesitas. Pine Bridge, Montana. Finales de octubre, 4:47 de la tarde. Primer tormenta de nieve de la temporada. La tormenta llegó sin previo aviso. En un momento, los pinos estaban en silencio bajo un cielo limpio, y al siguiente, fueron tragados por la nieve. Copos gruesos y húmedos danzaban de lado con el viento, aferrándose a las ramas, acumulándose en las curvas del paso Timberline. El camino serpenteaba hacia arriba, estrecho y bordeado por precipicios que se desvanecían en la niebla. Era el tipo de clima que hacía que incluso los locales se quedaran dentro y apilaran más leña junto al hogar. Pero el oficial Jack Monroe no tenía esa opción. Sentado al volante de su SUV de patrulla, Jack navegaba la pendiente en marcha baja, sus limpiaparabrisas moviéndose rítmicamente. La radio ofrecía solo estática. El silencio se adhería al mundo exterior como escarcha en el cristal. Jack, de 28 años, estaba construido como un hombre hecho para el movimiento hacia adelante. Alto, compacto y silenciosamente tenso con la energía de un soldado que aún no había abandonado el campo de batalla. 4 años como marine habían esculpido su cuerpo en músculo y memoria. 2 años en narcóticos con la agencia habían endurecido el resto. Llevaba el cabello castaño oscuro corto, su mandíbula siempre sombreada por barba incipiente, y sus ojos grises tenían una mirada que la mayoría confundía con desapego. Pero era solo cansancio que nunca dormía. Había llegado a Pine Bridge hace 3 semanas bajo circunstancias que nadie preguntaba, y él nunca explicó. El expediente simplemente decía, reasignado tras operación fallida. Pero Jack recordaba cada segundo. Emily Carter había sido más que una colega. Había sido la voz firme en su auricular, la única que veía los patrones que él pasaba por alto, la que estuvo a su lado en los muelles del muelle 17 antes de que los disparos rompieran el silencio. Ella había entrado temprano para plantar vigilancia, pero nunca salió. Su GPS se apagó. Sus comunicaciones se silenciaron, y Jack, atrapado por las balas, gritando su nombre, se vio obligado a elegir entre perseguir fantasmas o salvar a los hombres que sangraban a su lado. La agencia la registró como desaparecida, presuntamente muerta. Jack no los había perdonado, ni a sí mismo. La nieve caía ahora más pesada. La visibilidad bajó a 30 pies. Redujo la velocidad al tomar una curva conocida por el hielo negro, y fue entonces cuando lo vio. Una forma oscura, en el centro del camino, inmóvil. Frenó suavemente, el SUV deslizándose unos centímetros antes de detenerse. El viento aullaba mientras se inclinaba hacia adelante, entrecerrando los ojos a través del cristal. Era un perro, un pastor alemán grande, parado en la tormenta. Jack frenó con cuidado, el SUV deslizándose unos centímetros antes de detenerse. El pelaje del perro era una mezcla de negro y marrón, empapado y pegado a su cuerpo. Una de sus patas traseras estaba levantada, temblando, herida pero no rota, sus costillas presionadas contra la piel. Sangre seca y oscura marcaba su flanco, pero no se acobardaba, no ladraba. Solo estaba allí, observándolo. Sus orejas estaban tiesas, la cola baja, pero no metida. Sus ojos ámbar, claros y ancianos de una manera que hizo que el pecho de Jack se apretara, se fijaron en los suyos. Él lo miró de vuelta, inmóvil. La mayoría habría tocado el claxon, virado o seguido adelante, pero Jack abrió la puerta y salió al frío. La nieve lo envolvió al instante. El viento cortaba a través de su uniforme. Se ajustó la chaqueta y dio unos pasos lentos hacia el pastor. «Oye, pequeño», llamó suavemente. «¿Estás bien?»
El perro no se inmutó. No se movió. Solo lo miró. Jack se agachó, con las palmas abiertas. Estás herido. Déjame ayudarte. Entonces, sin sonido ni ceremonia, el perro se giró, cojeó 2 pasos, se detuvo, miró hacia atrás. Luego cojeó de nuevo, fuera del camino, hacia los árboles. Jack se quedó congelado. Esto no era casualidad. No era un perro callejero sin rumbo. El perro había venido a él, lo había esperado. Su aliento empañó el aire. La nieve se acumulaba en sus hombros. Los bosques más allá parecían densos, inciertos. Miró hacia el SUV. La radio zumbaba, pero no había nuevas órdenes, ni refuerzos, ni testigos. Su mano fue a su arma por hábito, luego se detuvo. Lentamente, Jack Monroe dio un paso adelante y siguió al perro hacia la nieve. Jack se movió con cuidado, las botas hundiéndose en capas suaves de nieve mientras seguía al pastor herido a través del bosque. El perro, con su paso pesado e irregular, avanzaba con una urgencia silenciosa, como si estuviera impulsado por un propósito que iba mucho más allá del instinto. Los árboles aquí eran más altos y estaban más juntos. Pinos inclinándose con susurros antiguos llevados por el viento. La nieve se aferraba a sus ramas como secretos. No había un camino que marcara la dirección del perro, pero nunca dudaba, tejiendo entre troncos, subiendo ligeras pendientes, cruzando un arroyo helado poco profundo que crujió bajo el peso de Jack. Cuanto más se adentraban, más lo sentía Jack, ese nudo inquieto detrás de sus costillas, el que se había vuelto familiar en zonas de emboscada y salas de interrogatorios. Algo no estaba bien aquí, no solo con el perro, no solo con la tormenta, sino algo más antiguo, más complejo, una especie de ausencia que hacía que el aire se sintiera más pesado que la nieve. El pastor cojeaba adelante, deteniéndose solo cuando Jack se rezagaba, con las orejas moviéndose hacia atrás. Había inteligencia en esos ojos. No del tipo entrenado para sentarse y quedarse, sino del tipo construido a través de años leyendo la tensión humana, aprendiendo cuando una habitación estaba a punto de torcerse. Jack había trabajado con perros así. Compañeros K9 de élite, no herramientas. Este había pertenecido a alguien que importaba. El terreno descendió bruscamente después de 20 minutos. Jack siguió al pastor sobre una cresta y hacia un estrecho corte de tierra entre 2 grandes rocas. Un barranco poco profundo, su fondo cubierto de agujas de pino, hielo negro y una capa de polvo que aún no había sido perturbada por el viento. El perro se detuvo en un pequeño saliente justo debajo de un cedro torcido y comenzó a arañar algo medio enterrado bajo la nieve y las hojas caídas. Jack corrió los últimos pasos y se agachó a su lado. No era un hueso ni un trozo de ropa. Era plástico negro. Lo alcanzó, sacó el objeto y limpió la escarcha de la carcasa. La forma era familiar, demasiado familiar, un localizador de operaciones encubiertas, de grado militar, maltrecho, la correa rota como si hubiera sido arrancada en una lucha. En el interior de la carcasa, casi borradas por la fricción, había letras débilmente grabadas. E. Carter. Su aliento se detuvo. No había pronunciado su nombre en voz alta en más de 6 meses. No desde que llegó el informe final. No desde que cerraron su expediente con un encogimiento de hombros y 2 líneas. Sin recuperación. Presumida Kia. Pero aquí estaba, su equipo. Y el perro que lo llevó hasta allí no había adivinado esta ubicación. Jack miró el localizador, girándolo en sus manos enguantadas. La identificación estaba desvaída, pero aún legible. Era una de las unidades fuera de la red emitidas solo para infiltraciones de narcóticos en operaciones encubiertas. Emily había solicitado unas semanas antes de su última misión, paranoica por un topo en su división. No confíes en las comunicaciones, le había susurrado después de una reunión. Y no confíes en Reynolds. Hay algo raro en él. Jack lo había descartado en ese momento. El teniente Warren Reynolds era elegante, pulido e intocable políticamente. A mediados de los 40, cabello plateado, trajes impecables y una voz hecha para audiencias en el Congreso. Sonreía con demasiada facilidad, bebía agua como si estuviera en un comercial de pasta de dientes y tenía una reputación por resultados. Emily lo odiaba, decía que aceleraba las redadas para ganar titulares, tomaba riesgos que mataban a la gente y jugaba a favoritos.
Ahora Jack se preguntaba si ella tenía razón. El perro se sentó a su lado, jadeando ligeramente. Un hilo de sangre corría por su pata trasera, mezclándose con la nieve. No hizo ningún sonido. Jack tocó suavemente el flanco del perro. «Tú me trajiste aquí, ¿verdad?» El pastor no parpadeó. Jack se puso de pie, escaneó el área. Nada. Sin huellas frescas, sin marcas de arrastre, pero el localizador no había estado allí mucho tiempo. No estaba aún enterrado por el hielo. Alguien había estado allí recientemente. Alcanzó su radio, pero la estática gritó en su oído. La señal era inútil tan adentro. Tendría que regresar al camino. La idea de dejar este lugar, incluso por un momento, lo llenó de temor. Guardó el localizador en su abrigo, luego se giró hacia el perro. «Vamos a buscarte ayuda, luego lo resolveremos». El perro no se movió, solo lo miró fijamente. Jack exhaló. Emily, un nombre que nunca dejó de llevar. Mientras se preparaba para regresar, sus pensamientos volvieron a la última misión, la redada en el muelle 17, como ella insistió en plantar la vigilancia ella misma, como su voz se cortó a media palabra. Nunca había visto las imágenes. Reynolds había ordenado que se bloquearan bajo revisión interna en curso. Jack había insistido una vez, solo una, y fue entonces cuando llegó la orden de traslado. Pinebridge, el pueblo tranquilo en las montañas. Nadie lo elegía realmente, excepto tal vez Emily. Tal vez la habían enviado aquí. Tal vez nunca se fue. El pensamiento resonó dentro de él como una vaina de bala en el concreto. Miró al pastor de nuevo. «¿Sabes dónde está ella, verdad?» Sin ladrido, sin quejido, solo la mirada solemne de un animal cargando un peso demasiado grande para su cuerpo. Jack hizo una promesa silenciosa, volvería a este lugar, y no vendría solo. Se giraron hacia la pendiente y comenzaron el lento ascenso fuera del barranco, el viento ahora detrás de ellos, susurrando entre los árboles como una voz al borde de la memoria. La tormenta se calmó a medianoche, dejando atrás un pueblo envuelto en silencio. Pinebridge dormía bajo una pesada manta de nieve. Las carreteras silenciadas, los tejados brillando débilmente bajo una luna pálida. El viento había dejado de gritar y ahora solo susurraba a través de las grietas de los postigos viejos y las chimeneas. Dentro de su modesto alquiler de 2 habitaciones en las afueras del pueblo, Jack Monroe estaba encorvado en la mesa del comedor, con el abrigo aún puesto, las manos sucias con agujas de pino medio derretidas y tierra del suelo del bosque. En la mesa yacía el localizador dañado marcado con E. Carter, junto a una taza humeante de café de gasolinera, ya frío. La casa olía a lana húmeda, metal y pelo de perro. Shadow yacía acurrucado al pie de la cama cercana, su respiración superficial pero rítmica. Jack había limpiado la herida de la pata del perro con un botiquín de primeros auxilios de su camioneta de patrulla y la había envuelto con gasa y una camisa de franela rota. El pastor no había protestado, solo miró a Jack con esos ojos ámbar, como si entendiera que no era su primer intercambio silencioso. Cuando Jack se movió a la cocina, Shadow lo siguió. Cuando Jack se desplomó en el sofá por una hora de sueño inquieto, el perro se acostó a su lado, con la cabeza apoyada en una pata, temblando en sueños que sonaban a duelo. Ahora, horas después, Jack tomó el localizador de nuevo y lo giró lentamente en sus manos. La unidad había sido aplastada intencionadamente, un golpe limpio a la batería, los cables arrancados. Quien lo dejó en el bosque no quería que lo encontraran, pero alguien tenía que saberlo. Emily no habría salido sin un plan. Nunca hacía nada sin capas de pensamiento debajo. Se puso de pie, caminó al estante y sacó una carpeta gastada del medio. Trabajo de casos. Operación Ramfoul. Ese había sido el nombre en clave para la redada en el muelle 17. La mayoría de los documentos estaban redactados o bloqueados, pero él había guardado algunas cosas, notas escritas de Emily, fotos del plano del almacén y un mapa topográfico doblado de las afueras que rodeaban el lugar de la entrega. Desplegó el mapa bajo la luz. Shadow se movió pero no levantó la cabeza. Jack escaneó los márgenes, pasando su dedo por los bordes manchados de tinta, y entonces lo vio, casi lo pasó por alto. Una línea roja fina, dibujada a mano, apenas visible bajo los pliegues, que llevaba al norte más allá del perímetro del almacén hacia las crestas del interior cerca del pueblo. Una X irregular estaba marcada junto a una curva del arroyo, y al lado,
en la escritura apresurada de Emily, búnker viejo, Northree. Jack miró fijamente. Northree. No había oído ese nombre en años. Era una pequeña región forestal al norte de Pinebridge, alguna vez utilizada para ejercicios de la Guerra Fría, ahora abandonada y cubierta de maleza. Un grupo de refugios de emergencia había sido construido en el terreno, camuflados y olvidados. Solo unos pocos existían aún en registros. El resto enterrados, literal y burocráticamente. Jack alcanzó su teléfono, tomó una foto del mapa, luego lo dobló cuidadosamente y lo guardó en su chaqueta. Detrás de él, Shadow dejó escapar un quejido bajo y tembloroso. Jack se giró. El perro temblaba en su sueño, las patas moviéndose ligeramente como si corriera. Un gemido profundo escapó de su garganta. Jack se acercó y tocó suavemente el hombro del pastor. «Oye», susurró. «Estás a salvo». El perro se sobresaltó ligeramente, luego parpadeó, mirándolo con ojos borrosos. Jack se sentó a su lado, apoyando un brazo flojamente sobre la espalda del perro. No se había permitido este nivel de conexión en mucho tiempo. En la pequeña mesa cerca de la cocina, entre un montón de efectos personales que no había desempacado, una fotografía se apoyaba contra una botella de aspirinas. La tomó. La imagen fue tomada en 2021, en una ceremonia de premiación. En ella, Emily estaba de pie, alta en su equipo táctico oscuro, con una medalla recién entregada por algún oficial de la ciudad. Parecía incómoda, sonriendo con los dientes apretados. Y a su lado, sentado con perfecta disciplina, estaba una versión más joven del pastor ahora a los pies de Jack. Shadow. La garganta de Jack se apretó. Giró la foto y encontró una línea escrita a mano en la parte trasera. Para el único tipo que escucha mejor que tú, con cariño, Entonces, era cierto. Shadow no era un callejero. Era el K-9 de Emily, asignado a su unidad tras un contrato de 2 años con la Marina y un entrenamiento extenso en respuesta a traumas. Eso explicaba su forma de moverse, de observar, de llevar a Jack al localizador. Alguien había intentado borrar esa conexión, dejó a Shadow para que muriera allí, herido y solo. Pero no se fue. Había esperado, protegido algo, y cuando Jack se acercó lo suficiente, lo encontró. «Nunca te rendiste», murmuró Jack. Shadow dejó escapar un gruñido suave y apoyó la cabeza en la pierna de Jack. Jack se sentó en el silencio un poco más, el peso de la foto en una mano y el calor del perro presionado contra su rodilla. El calentador zumbaba débilmente desde la esquina lejana. Afuera, la nieve había comenzado a caer de nuevo. Por la mañana iría a Northree. No tenía aprobación y no le importaba. Esto ya no era sobre protocolo. Era sobre Emily. Y ahora que sabía que Shadow había estado con ella, parte de él creía que ella aún podría estar viva. Miró al perro de nuevo. «Mañana», dijo suavemente. «Vamos juntos». El amanecer irrumpió a regañadientes sobre Pinebridge, la luz gris difuminándose a través de las gruesas nubes que aún colgaban bajas sobre la cresta. La nieve había caído de nuevo durante la noche, un polvo fino y seco que cubría todo con un silencio inquietante. Jack Monroe estaba fuera de la oficina del sheriff con un termo de café en una mano y una carpeta de fotos impresas apresuradamente en la otra. Ya estaba uniformado, aunque su expresión parecía más de un soldado que de un oficial de un pueblo pequeño. El cuello de su abrigo estaba escarchado con nieve y sus botas estaban húmedas por la caminata matutina. Dentro, la oficina zumbaba con la rutina tranquila de la aplicación de la ley rural. 2 ayudantes se inclinaban sobre informes de despacho. Una joven con camisa de franela, Rachel Deax, de 26 años, nueva en el departamento y aún aferrada a su optimismo de ojos abiertos, ofreció a Jack un asentimiento, que él devolvió con una sonrisa tensa y distraída. Rachel era el tipo de persona que llevaba dulces a las reuniones y escribía sus informes en cursiva. Su padre había sido ayudante aquí hasta que un ataque al corazón lo tomó en patrulla hace 2 inviernos. Ella se había unido en su lugar. En la parte trasera de la sala estaba la jefa interina Sarah Breen, una mujer a finales de los 40 con hombros caídos y mechones grises recogidos en un moño práctico. Su cuerpo parecía construido de decisiones prácticas, botas planas, suéteres gruesos, manos siempre cerca de una taza o un informe.
Su pérdida, un hijo enterrado joven y demasiado pronto, le daba a su amabilidad una forma particular, rígida en los bordes, suave en el centro si te la ganabas. Estaba sentada detrás de una pila de papeles, frunciendo el ceño a sus gafas de lectura como si la hubieran traicionado. Jack entró y colocó la carpeta. Jefa, necesito tu aprobación para una búsqueda focalizada en Northry. Un día libre. No se necesita refuerzo. Solo yo. Sara no levantó la vista. Sabes que esa área está fuera de la red, Jack. A menos que tengas un informe de persona desaparecida o una señal verificada, no puedo autorizarlo. Él golpeó la carpeta. Dentro había fotos del localizador destrozado, el mapa marcado en rojo y una imagen fechada de Emily Carter junto a Shadow. Ella finalmente alzó la mirada. Esto es de un caso cerrado. No está cerrado para mí, dijo Jack en voz baja. Y ese perro ahí fuera, no me llevó a basura. Me llevó a su localizador. Sara suspiró y se frotó la frente. Ya me han llamado imprudente por aceptarte. Vienes con un expediente lo suficientemente grueso como para detener una bala. No estoy pidiendo un convoy, respondió Jack. Te estoy diciendo que voy, con o sin firma. La habitación quedó en silencio. Rachel miró, con las cejas levantadas, pero permaneció callada. Sara finalmente se recostó, considerando. Te lastimas ahí fuera, no puedo cubrirte. Te pierdes, es tu responsabilidad. ¿Entendido? La mandíbula de Jack se tensó. Y si no encuentro nada, al menos lo sabré. Sara no firmó nada, pero tampoco lo detuvo. 2 horas después, Jack y Shadow avanzaban a través de nieve hasta las rodillas en el bosque al norte del pueblo. El perro llevaba un arnés reforzado con una bolsa lateral para agua y gasa. Su pata estaba sanando lentamente, pero el dolor no parecía detenerlo. Se movía con un propósito deliberado, la nariz cerca del suelo, deteniéndose ocasionalmente para oler el aire o probar el viento. El mapa los había llevado a un tramo de bosque que Jack apenas recordaba de su entrenamiento de supervivencia en la academia. El terreno aquí era irregular, cortado por senderos antiguos que habían desaparecido bajo árboles caídos y maleza ahora enterrada en blanco. La escarcha se aferraba a cada rama. El silencio se imponía densamente, roto solo por el crujido de sus pasos. Pasaron 3 horas. Jack revisó su brújula. Luego la foto de nuevo. La décima roja en el mapa coincidía con el terreno, una cresta en forma de media luna, una pendiente suave cerca de un arroyo seco ahora congelado. Se detuvo a descansar, su aliento empañando el frío, el corazón acelerado por el esfuerzo y los nervios. Shadow rodeó el claro lentamente, luego se congeló. El perro bajó el hocico hacia un montículo cerca de un pino torcido y comenzó a cavar con urgencia repentina. Jack se arrodilló a su lado y empezó a apartar la nieve con las manos enguantadas. El metal sonó débilmente debajo. Despejaron la última capa, revelando una escotilla de acero cuadrada casi a ras con la tierra. Las esquinas estaban oxidadas, y un candado pesado había asegurado el pestillo, ahora roto. Jack la miró fijamente. Esto no era un refugio de guardabosques. Estaba fuera de la red. Dudó solo un momento antes de agarrar la manija y levantarla. Resistió, gruñó, luego cedió con un sonido chirriante que resonó en los árboles. El aire de abajo olía a metal húmedo, podredumbre y algo más, algo como cobre. Jack encendió su linterna y descendió por la corta escalera hacia la oscuridad. El búnker era tosco, paredes de bloques de cemento, un estante metálico medio colapsado en la esquina, una silla oxidada, accesorios de luz rotos colgando de cables expuestos. La temperatura bajó drásticamente dentro, como si el frío tuviera un alma aquí y no quisiera compañía. En el suelo, justo más allá de la base de la escalera, yacía un parche de tela negra, la insignia de la unidad de Emily, rasgada en el borde. Cerca, una jeringa médica vacía, sin tapa, y manchada en la pared inferior, una mancha oscura, seca, de sangre humana. El aliento de Jack se detuvo en su garganta. Ella había estado aquí. Shadow se quedó en el borde de la escotilla, gimiendo, pero sin entrar. Jack avanzó más en el espacio, escaneando lentamente. No había cuerpos, no había sonido, pero cada centímetro del búnker gritaba algo violento y repentino. Un lugar abandonado no hace mucho.
Recogió la insignia, limpiando el polvo. Su peso se sentía más grande que su tamaño. Emily susurró. Apagó la linterna y dejó que sus ojos se ajustaran, luego trepó de vuelta a la nieve. Shadow se apoyó en él al salir, la cola moviéndose débilmente. Ella estuvo aquí, murmuró Jack. Shadow no necesitaba entender las palabras. Ya lo sabía. La nieve crujía suavemente bajo las botas de Jack Monroe mientras se alejaba de la escotilla de acero y escaneaba la línea de árboles. El descubrimiento en el búnker aún resonaba en sus oídos, la insignia rota de Emily, la sangre seca en la pared de bloques, y la jeringa abandonada en la esquina como un signo de puntuación en algo inacabado. El aire le picaba la cara, cortante por el frío. Pero no era eso lo que hacía su respiración tensa. Era el silencio, un silencio demasiado controlado, demasiado quieto. Levantó su radio portátil a la boca. Unidad 12 a base, solicitando respuesta inmediata. Coordenadas a seguir. Posible sitio de recuperación. Estática. Lo intentó de nuevo. Cambió de frecuencia. Todavía nada. Jack giró lentamente en círculo, tratando de obtener una señal más fuerte, pero estaba muerta en todas las bandas, bloqueada, no débil. Entrecerró los ojos, sus instintos militares agudizándose. El bloqueo de señal no era un accidente. Requería planificación, intención y proximidad. Shadow estaba alerta junto a la escotilla, con las orejas altas, la nariz temblando con inquietud. Jack lo observó mientras el perro olfateaba el aire y daba un paso adelante, la cola rígida, el cuerpo tenso. Luego se detuvo, con la nariz presionada contra un tocón de árbol, medio cubierto de escarcha. Allí, apenas visible contra la corteza, había una pequeña lente negra, no más grande que una tapa de botella. Una cámara oculta en una muesca de madera, apuntando directamente a la entrada del búnker. El estómago de Jack se tensó. Alguien los había estado observando. Tal vez aún lo estaba. Se giró hacia la cresta, la mano en su arma. La nieve absorbía el sonido, pero había pasado suficiente tiempo en combate para saber cuándo lo estaban observando. No podía verlos, pero los sentía. Ojos ocultos detrás de las ramas, aliento contenido justo fuera de alcance. Shadow emitió un gruñido bajo y gutural. Fue el primer sonido que Jack había escuchado de él desde que comenzó su viaje. Entonces vino el disparo. Un único chasquido, agudo y rápido. Jack se agachó, rodando detrás de un árbol, sacando su arma. Shadow ladró. El perro se había lanzado frente a él, interceptando la bala que habría golpeado el flanco de Jack. Colapsó en la nieve con un gemido de dolor, la sangre empapando rápidamente el polvo debajo de él. Jack disparó a ciegas hacia la cresta, forzando al tirador a retroceder, luego se lanzó hacia el perro. Shadow, quédate conmigo, dijo, su voz áspera por la urgencia. La herida estaba alta en el hombro, sangrando, pero no inmediatamente fatal. Jack envolvió su bufanda alrededor del pecho del perro, aplicando presión, y los arrastró a ambos detrás de un tronco caído. Su respiración era rápida, su mente acelerada. Revisó la nieve, no había otras huellas más que las suyas. El tirador había tomado una posición elevada y no dejó rastro. Los pensamientos de Jack retrocedieron. Reynolds. 6 meses antes, una reunión de inteligencia a puerta cerrada en Denver, 2 días antes de la redada en el Muelle 17. Emily había hablado. Voz firme pero baja. Señor, puede haber una filtración. Una de alto nivel. Alguien está filtrando detalles de la operación. Reynolds no lo había negado. Solo sonrió, inclinando la cabeza. Esas son acusaciones serias, Carter. Deberías tener cuidado a dónde apuntas. Ella no retrocedió. Entonces ayúdeme a apuntar bien. Reynolds se quedó en silencio, luego la despidió. Jack no le había dado mucha importancia en ese momento. Reynolds era tranquilo hasta el punto de la arrogancia, el tipo de hombre que nunca sudaba ni tartamudeaba. Su pasado era brillante, sin grietas. Ex oficial de JAG, lideró 3 casos de alto perfil, condecorado, pero algo se sentía mal. Jack miró a Shadow, cuya respiración era ahora superficial, las patas temblando. No podía quedarse aquí.
Estaban superados en número, en armamento, y alguien quería matarlos. Con un brazo, Jack levantó al pastor, acunándolo lo mejor que pudo, y comenzó a moverse hacia el oeste, lejos del búnker, a través de la nieve y la sombra. Su mente ardía con preguntas. Si Reynolds había orquestado la desaparición de Emily, si este búnker se usó para retenerla, entonces esto era más que negligencia. Era un encubrimiento. No sabía si Emily estaba viva, pero alguien había intentado enterrar el rastro, y ellos lo habían encontrado de nuevo. El viento aullaba a través de las crestas boscosas de Northree mientras Jack avanzaba cuesta arriba, con Shadow acunado fuertemente en sus brazos. La nieve se adhería a los pliegues de su chaqueta, y la sangre, oscura y seca, comenzaba a filtrarse a través de la bufanda envuelta alrededor del hombro del perro. Las montañas se alzaban adelante, pero Jack ya no tenía un destino en mente. Simplemente se alejaba del tirador, del silencio destrozado del búnker, y de la comprensión de que esto era más profundo que una traición. Encontró refugio bajo un saliente, una cueva poco profunda tallada por el agua y el tiempo. No era mucho, pero bloqueaba el viento y los protegía de la vista abierta. Jack acostó a Shadow suavemente sobre un abrigo doblado, usando nieve para limpiar la herida de nuevo. El perro gimió pero no resistió. Sus ojos, medio cerrados y vidriosos, se abrían cada pocos segundos, revisando el rostro de Jack. «¿Sigues aquí?», susurró Jack. «Quédate conmigo un poco más». Afuera, la luz se desvanecía. No sabía cuánto tiempo estuvo allí esperando. Tal vez una hora, tal vez más. Entonces algo, un sonido. Llegó débilmente, apenas audible bajo el viento. Una voz humana, tensa. Jack se quedó inmóvil. No estaba seguro al principio. Podría haber sido el viento jugando trucos de nuevo. Pero entonces llegó de nuevo, un susurro resonante. Se acercó al borde de la cueva, los oídos esforzándose. Allí, en algún lugar abajo, débil, desesperado. «Ayuda». El aliento de Jack se detuvo. Tomó su linterna, echó un último vistazo a Shadow y comenzó hacia la fuente. Lo llevó de vuelta a través de los árboles, por un sendero helado resbaladizo con hielo y agujas de pino. Se movió rápido pero con cuidado, cada paso adentrándose en la incertidumbre. Entonces el sonido se hizo más fuerte. «Por favor». Allí, detrás de un matorral de cedros, Jack se agachó, barriendo su luz por el suelo hasta que lo vio. Una rejilla de acero, mayormente enterrada. Diferente de la escotilla del búnker, esta era más estrecha, diseñada no para almacenamiento, sino para contención. Se arrodilló y despejó la nieve. «Emily», llamó suavemente, sin atreverse a alzar la voz. «Emily, ¿eres tú?». Silencio, luego movimiento. Una tos y una respuesta rota. «Jack». Su pecho se tensó. Tiró de la rejilla. No se movió. Tomó una rama cercana, la encajó bajo el borde y aprovechó el peso de su cuerpo. Con un chirrido de metal, la tapa se levantó. Una escalera descendía hacia la penumbra. Bajó rápidamente, la linterna guiando el camino. El aire dentro era denso, mohoso, metálico, rancio. La habitación en la parte inferior era pequeña. Paredes de concreto, una bombilla parpadeante arriba alimentada por una batería moribunda, una litera, un cubo, grilletes atornillados al suelo. Y en la esquina, colapsada pero viva, estaba Emily Carter. Estaba más delgada de lo que él recordaba, su rostro hundido, labios agrietados, su cabello oscuro apelmazado y enredado. Pero sus ojos, incluso hundidos, aún ardían con esa luz obstinada que él conocía tan bien. «Jack», graznó. «Viniste». Se arrodilló a su lado, el corazón latiendo con fuerza. «Estás viva». Ella dio una sonrisa cansada. «Apenas». Revisó las cadenas. Una ya se había roto. La otra, oxidada, se rompió con un fuerte tirón. La apoyó suavemente mientras ella se inclinaba hacia él, la respiración superficial, el cuerpo temblando. «¿Quién hizo esto?», preguntó. «Reynolds», rasgó ella. «Él lo dirige todo». Jack se congeló. Emily tosió con fuerza antes de continuar. No solo estaba filtrando información.
Construyó toda la red. Drogas, armas, a través de las propias redadas de la agencia. Nos usa para limpiar la escena, luego filtra los bienes reales a través de contactos del mercado negro. ¿Y tú lo descubriste? Ella asintió. Me acerqué demasiado. Documenté todo. Llevé un registro, nombres, horarios, ubicaciones, lo escondí en mi bota. Se llevaron todo, pero no encontraron eso. Su mano tembló mientras alcanzaba una pequeña grieta en el suelo bajo la litera. De allí, sacó un cuaderno encuadernado en cuero, gastado y manchado por el daño del agua, pero intacto. Jack lo tomó, hojeando páginas llenas de entradas codificadas, mapas, iniciales, símbolos, años de trabajo encubierto. Pensaron que estaba muerta, susurró. Pero Reynolds, él quería estar seguro. Jack apretó los dientes. Nos vamos ahora. Pero Emily negó con la cabeza lentamente. Espera, ¿dónde está Shadow? Jack dudó. Está vivo. Herido, pero vivo. Lágrimas brotaron en sus ojos. Se quedó todo este tiempo. Nunca se fue. Jack la ayudó a ponerse de pie, un brazo alrededor de su cintura. Apenas podía caminar, pero cada paso estaba impulsado por algo más profundo que la fuerza. Regresaron a la escalera, y mientras trepaban hacia la luz menguante, Jack sintió el peso de algo cambiar, no solo en su espalda, sino dentro de él. Llegaron a la cueva justo cuando el crepúsculo se profundizaba. Shadow levantó la cabeza débilmente, su cola dando el más leve golpe contra el abrigo. Emily se desplomó a su lado, acariciando sus orejas con dedos temblorosos. Sabía que vigilarías, susurró. Buen chico. La noche envolvió el bosque en una oscuridad tan densa que incluso la nieve no podía iluminarla. Los árboles se desdibujaban en sombras, y cada ráfaga de viento aullaba como una advertencia. Pero Jack Monroe no se detuvo. Con Emily Carter apoyándose débilmente en su hombro y Shadow cojeando justo adelante, avanzó a través de los pinos como si algo antiguo e implacable los persiguiera. Y tal vez así era. El peso de Emily contra él era ligero como una pluma, pero viva. No había hablado desde que dejaron la cueva, su cabeza descansando contra su pecho, los ojos medio cerrados. Estaba agotada, su cuerpo una sombra del oficial que alguna vez fue. Sin embargo, había algo ardiendo dentro de ella, un destello de desafío que no se había apagado. Sus dedos apretaban el cuaderno encuadernado en cuero contra su pecho como si contuviera el peso de su vida. Shadow trotaba justo adelante, su paso desigual, pero su nariz siempre al viento. Se detenía de vez en cuando, olfateando el aire, mirando hacia atrás. La herida en su hombro se había reabierto por el esfuerzo, dejando gotas de rojo en la nieve. Pero el pastor no titubeaba. Tenía un solo trabajo, llevarlos a casa. El aliento de Jack salía en ráfagas cortas y apretadas, empañando el frío. Sus brazos dolían por cargar a Emily, y sus pies ardían con cada paso sobre el suelo irregular y congelado del bosque. La nieve caía más rápido ahora, girando en láminas plateadas a su alrededor, como si intentara esconderlos o atraparlos. Lejos, los árboles crujían, y el viento llevaba algo más pesado que el sonido. La certeza de que el tiempo se había agotado. Quien disparó a Shadow sabía que había fallado. Vendrían de nuevo, mejor armados, más desesperados. Jack había visto este tipo de pánico antes. Cuando el poder se escapaba de manos codiciosas, siempre se volvía violento. Pero ahora tenían la evidencia, el cuaderno de Emily, la insignia, el búnker, y la verdad. La verdad que Reynolds había intentado enterrar en la nieve. Jack ajustó ligeramente el peso de Emily y murmuró, ya casi llegamos. Ella se movió, su voz un susurro seco. ¿Sigue adelante? Sí, no ha mirado atrás en kilómetros. Emily logró una débil sonrisa. Aún protegiéndome, incluso ahora. Jack no respondió. Su garganta estaba demasiado apretada. Salieron de la parte más densa del bosque alrededor de las 3 de la madrugada, entrando en un claro donde la nieve yacía más profunda, intacta. Jack conocía este lugar. Estaba cerca del paso Timberline, a menos de media milla de la vieja estación de guardabosques. Se detuvo para recuperar el aliento, cubriendo a Emily con su abrigo mientras Shadow se detenía cerca del borde de los árboles, con las orejas alerta.
Fue entonces cuando Jack lo vio. Un destello de luz blanca, cegadora, desde arriba. Luego otro. Un estruendo lejano cortó el silencio, haciéndose más fuerte. Jack miró hacia arriba. Un helicóptero. No militar. No hombres de Reynolds. Rescate. El foco de búsqueda barrió el claro de nuevo, atrapando a Jack en su haz. Levantó una mano, agitando frenéticamente, luego miró a Emily. Sus ojos se abrieron, el alivio destellando en ellos antes de cerrarse otra vez. Shadow ladró una vez, corto, agudo, y luego colapsó en la nieve, la cola moviéndose débilmente. El helicóptero descendió lentamente, las hélices azotando los árboles, la nieve girando como una tormenta de cenizas. Se abrió una escotilla lateral y dos oficiales de rescate saltaron, vestidos con equipo de invierno y arneses tácticos. Uno de ellos, la oficial Marissa Kent, una mujer robusta en sus 30 con cabello oscuro trenzado y ojos agudos, llegó primero a Jack. «¿Tú, Jack Monroe?», gritó sobre el rugido. Él asintió. Dos víctimas, una herida, una apenas caminando. Su mirada recorrió a Jack, luego a Emily y Shadow. «Los tenemos. Suban al helicóptero». El segundo rescatista, Danny Ruiz, un hombre delgado con una barba bien recortada y demasiadas herramientas en su cinturón, tomó a Emily suavemente de los brazos de Jack mientras Kent se arrodilló junto a Shadow. «¿Este perro recibió un disparo?», preguntó. «Salvó a ambos», dijo Jack con voz ronca. Kent asintió una vez. «Entonces viaja con nosotros». En minutos, estaban en el aire. Jack se sentó junto a Emily y Shadow, su abrigo aún envuelto alrededor de los hombros de ella. La mano de Emily encontró la suya bajo la manta, su agarre débil pero firme. Debajo de ellos, el bosque se encogía. También lo hacía la oscuridad. Cuando aterrizaron en el regional de Pinebridge, la escena fuera de la sala de emergencias era un frenesí controlado. Vehículos del FBI, patrullas policiales, uniformes y trajes por todas partes. Jack ayudó a Emily a salir, el cuaderno aún apretado con fuerza en sus brazos. Las siguientes 12 horas se desdibujaron en interrogatorios, firmas y confesiones. Jack se sentó junto a Emily durante todo el proceso, mientras ella relataba con una calma aterradora los meses de cautiverio, las rutas de contrabando, los nombres, cada detalle respaldado por su cuaderno. Al atardecer, se firmó la orden. Leonard Warren Reynolds fue arrestado en su oficina en la sede de la División Estatal de la agencia, junto con 3 agentes y un gerente de logística. La noticia se extendió como un incendio forestal. Los titulares usaban palabras como conspiración, traición y traición. Pero para Jack, era solo un cierre. 3 días después, de vuelta en Pinebridge, Jack estaba fuera de la clínica veterinaria. Shadow yacía descansando dentro, conectado a fluidos, su herida limpia y cosida. Emily, aún recuperándose, estaba sentada en el asiento del copiloto de la camioneta de Jack, envuelta en un abrigo grueso, con los ojos fijos en la ventana de la clínica. «Dicen que volverá a caminar», murmuró. «Volverá a correr», respondió Jack. Entonces llegó la visita de la jefa Sarah Breen. Llegó con su habitual abrigo gris, bufanda bien puesta, sosteniendo un sobre de Manila. Se lo entregó a Jack, su expresión ilegible. Documentos de condecoración. Medalla al valor, reconocimiento especial de campo, reintegro completo, dijo. Jack miró el sobre, luego a ella. «No lo quiero». Sarah levantó una ceja. «Entonces, ¿qué quieres?». Jack exhaló. «Un trabajo tranquilo aquí. Policía de Pinebridge y un perro al que volver a casa». Ella lo consideró, luego asintió lentamente. «Eso podemos hacerlo». La primavera regresó a Pinebridge tan suavemente como una vez había desaparecido. La nieve se había derretido hacía tiempo de los tejados y los senderos montañosos, reemplazada por flores silvestres tempranas y el canto de los arroyos que se descongelaban. Una brisa agitaba los pinos, trayendo aromas de tierra cálida y algo más suave, algo sanador. Había pasado exactamente un año desde la noche en que Shadow llevó a Jack Monroe a los bosques cubiertos de nieve. Un año desde que Emily Carter fue rescatada de debajo de la tierra y devuelta a la luz. Ahora, en el corazón del pueblo,
donde alguna vez estuvo una estación de guardabosques abandonada, el santuario Shadow abrió sus puertas. No era grande, 2 salas en forma de brazos abiertos, una para el centro de terapia, la otra para la rehabilitación canina. El exterior estaba hecho de madera local, piedra pulida y amplias ventanas de vidrio que dejaban entrar el sol. Las risas de los niños resonaban desde dentro, rebotando en murales de perros pintados corriendo por bosques y prados. El mural más grande mostraba a un pastor alemán acurrucado bajo un árbol, sus ojos vigilantes, su cuerpo en reposo. El verdadero Shadow yacía no lejos de allí, descansando en una manta gruesa bajo un letrero de madera hecho a mano tallado con su nombre. Ahora de 8 años, su pelaje había recuperado su brillo, aunque su hombro derecho aún llevaba una cicatriz donde pasó la bala. Su mirada era tranquila, su presencia firme. Alrededor de él, los niños se reunían en silencio, nunca demasiado ruidosos, como si todos entendieran instintivamente que este perro había caminado por la oscuridad y regresado con algo sagrado. Una niña, de unos 9 años, se arrodilló junto a él. Su nombre era Ava, pequeña y pálida, con cabello rubio tenue y un suéter azul 2 tallas más grande. Había sido llevada al centro 6 semanas antes, puesta al cuidado de su tía tras ser retirada de un hogar abusivo. Ava no había pronunciado una frase completa en años, no desde los 5. El trauma había congelado algo en su garganta. Las palabras se convirtieron en miedo, y el silencio en supervivencia. Pero Shadow no le pedía que hablara. Simplemente se quedaba quieto cada día mientras ella se sentaba a su lado, a veces dibujando, a veces llorando suavemente en su pelaje. Y hoy, en el día en que el centro abrió al pueblo, Ava se inclinó hacia adelante, pasó su mano suavemente por la espalda del pastor y susurró tan débilmente que el viento casi se lo llevó: «Ya no tengo miedo». Emily estaba cerca, observando, con los brazos cruzados, el fantasma de una sonrisa tirando de la esquina de su boca. Su recuperación no había sido rápida, pero fue completa. La pérdida de peso se revirtió, su fuerza regresó. Mantenía su cabello más corto ahora, una elección práctica, pero también simbólica, como si desprendiera el pasado centímetro a centímetro. Su nuevo uniforme no era una placa. Era un chaleco de lana azul bordado con las palabras: Programa Segundo Shadow, directora. A su lado estaba Jack, ahora firmemente arraigado en Pinebridge. Su uniforme llevaba la misma insignia del departamento de la que una vez intentó huir, pero sus hombros la llevaban diferente ahora. Ya no se estremecía ante el silencio. Ya no intentaba correr más rápido que la nieve. Simplemente estaba y se quedaba. Observaron juntos cómo la gente del pueblo llegaba al patio, trayendo cazuelas calientes y sillas plegables, donaciones de correas, cuencos de comida, collares hechos a mano. Perros de todos los tamaños movían sus colas en arcos lentos. Veteranos, niños, jubilados, rostros marcados de diferentes maneras por la vida, no venían por celebración, sino por reconocimiento. La jefa Sarah Breen llegó última, como siempre. Vestida con un abrigo carbón limpio, su moño gris acero más apretado de lo usual, trajo consigo una pila de pequeñas placas de madera. Las colocó suavemente en una mesa al frente de la reunión, su expresión ilegible, pero sus ojos empañados en las esquinas. No dijo nada al pasar por Jack, solo le dio un único asentimiento, del tipo que significaba que todo había cerrado el círculo. En el podio, Emily se aclaró la garganta. Nunca pensé que volvería a estar frente a la gente, comenzó, su voz fuerte. Y nunca pensé que el que me traería de vuelta tendría 4 patas y más paciencia de la que nunca merecí. Risas cálidas y ligeras brotaron de la multitud. Continuó: este lugar fue construido para aquellos que han caminado por el fuego. Pero no solo las personas, también los perros. Cada can que llega aquí lleva una historia, una cicatriz, un viaje, y no les pediremos nada más que quedarse. Quedarse junto a aquellos que los necesitan. Jack tomó su lugar después, sosteniendo unas tijeras para cortar la cinta. Shadow, aún acostado cerca, levantó la cabeza. «Sabes, solía pensar que los perros eran solo herramientas entrenadas», dijo Jack. «Entrenados para seguir, para obedecer». Pero Shadow, él no seguía órdenes. Seguía un vínculo. Y nunca se rindió. Miró a Ava, que aún estaba sentada junto al pastor. Si nos enseñó algo, es que la sanación no siempre llega ruidosamente. A veces llega en silencio, con la nariz primero, con un latido a tu lado en la oscuridad. Cortaron la cinta.
Los aplausos siguieron, no estruendosos, sino suaves, como la lluvia golpeando las ventanas. El tipo de aplauso que das cuando las palabras son demasiado pequeñas. Más tarde, cuando el sol se hundió y las familias comenzaron a regresar a casa, Jack se sentó bajo el árbol junto a Shadow. Emily se unió a él, con una taza de cacao en la mano. ¿Alguna vez pensaste que terminaría así?, preguntó. Jack miró a través del santuario, los campos de juego, los senderos, el jardín de los niños apenas comenzando a florecer. No, dijo, pero me alegra que lo haya hecho. Shadow apoyó la cabeza en la bota de Jack, la cola dando un solo golpe suave. Emily sonrió. Entonces, ¿qué sigue? Jack se encogió de hombros. Mañana es entrenamiento con un nuevo rescatado. Un Golden Retriever llamado Finn, le gusta masticar botas. Emily rió. Encajará perfectamente. Y mientras los últimos rayos de sol pintaban el santuario de dorado, el viento pasó por los árboles como un susurro del pasado, ya no una advertencia, sino un recordatorio. Habían encontrado su camino a casa. No elegimos dónde comienzan nuestras historias, pero sí podemos elegir quién camina a nuestro lado mientras continúan. Shadow no era solo un perro. Era un recuerdo que se negaba a ser silenciado. Un latido que se quedó atrás cuando todos los demás siguieron adelante. No solo encontró un hogar. Construyó uno. En los ojos de una niña asustada, en la mano de un veterano temblando por heridas invisibles, en la fuerza silenciosa de dos oficiales que se negaron a rendirse, Shadow nos recordó lo que significa ser encontrado, ser sostenido y sanar. Tal vez en nuestras propias vidas, el dolor no siempre es visible. Tal vez la sanación comienza al aparecer por un vecino, un amigo, o incluso un perro olvidado en la nieve. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite un poco de luz hoy. Deja un comentario, suscríbete y únete a nosotros para más historias que importan. No solo al mundo, sino al alma. Y que Dios te bendiga donde quiera que estés en tu viaje. No estás solo. Y alguien allá afuera, como Shadow, está esperando para caminar contigo.